como está, ¿no? 16D por E elevado a 2T, ya que la constante 16 al derivar no influye, ¿no? En el otro, en el tercer sumando, tenemos menos 10 de E elevado a 5T. Entonces, es necesario ejecutar las derivadas, ¿no?, en el primer sumando y en el tercer sumando del segundo miembro, ¿sí? Entonces, al derivar E a la 2T, resulta 2E elevado a 2T, que ese 2 multiplicado por 16 nos da 32, ¿no? El resultado es 32E elevado a 2T. Por otro lado, tenemos la otra derivada, D elevado a la 5T. Si derivamos E elevado a 5T, tenemos 5E elevado a 5T. 5 multiplicado por el coeficiente 10 nos da 50, ¿no? Con eso ya tenemos todas las derivadas ejecutadas, y para poder realizar las reducciones, vemos que en el segundo miembro, 32e elevado a 2t menos 32e a la 2t, se simplifican, y en el primer miembro, lo que está con verde, con letra verde, 4d al cuadrado menos 2d al cuadrado, resulta ser 2d al cuadrado. Por tanto, tenemos 2d al cuadrado menos 28d más 40, entre paréntesis, que multiplica a x igual a menos 50e a la 5t. De todo el desarrollo de determinantes, ¿no?, llegamos a esta ecuación simple, donde podemos o se puede resolver la ecuación homogénea como la no homogénea. Resolviendo la ecuación homogénea tenemos la solución complementaria, ¿no? Veamos en el siguiente cuadro. La ecuación homogénea de segundo grado se refiere a esta ecuación, 2d al cuadrado menos 28d más 40. Al resolver, ¿no?, tendremos una solución complementaria, ¿no? Calculamos las raíces de esta ecuación, de este polinomio. Raíz 1 nos va a dar, o nos da 7 más raíz de 29. El otro resultado, 7 menos raíz de 29. Una vez teniendo las raíces, reemplazamos en esta fórmula que conocemos para cuando los resultados, las raíces son diferentes, ¿no? Constante 1 e a la 7 más raíz de 29. Más constante 2 e a la 7 menos raíz de 29, ¿no? Se obvió t, sí, por favor. Entonces, siendo esta la solución particular, ya se puede calcular, perdón, complementaria, sí, solución complementaria, ya se puede calcular solución particular, ¿no? Para resolver la solución particular de la ecuación, se emplea la fórmula TA en el método abreviado, ¿no?, lo cual hemos avanzado, ¿sí? Esta es la fórmula para este caso. A continuación, tenemos el desarrollo al respecto, ¿sí? Siendo esa la ecuación donde la función q es menos 50 elevado a 5t.
identificado. La función que depende de D es esta. Es la misma anterior, 2D al cuadrado menos 28D más 40. La relación de la fórmula para resolver para tener la solución complementaria. Y al reemplazar, tenemos esta expresión, ¿no? 1 sobre 2D al cuadrado menos 28D más 40. Multiplicado por la función Q, en este caso, menos 50 elevado a 5T. Recuerde que A, en esta expresión, tenemos 5, ¿no? 5, vale 5. Y en la fórmula ya tenemos configurado como f de 5, ¿no? Para reemplazar, ¿no? Por tanto, en la fórmula que tenemos configurada, ya reemplazamos. Ejecutamos lo que es el valor de A, que vale 5, ¿no? Por tanto, donde figura D, se reemplaza con 5, ¿no? Lo cual se tiene a continuación. Así. Entonces, al reemplazar nos da 2 multiplicado 5 al cuadrado menos 25 por 5 más 40. Denominador. 1 es numerador. Multiplicado por la función Q menos 50 elevado a 5T. Una vez que realice esta operación de producto y suma, da menos 50, ¿sí? Y menos 50 del denominador con menos 50 del numerador se simplifica. Lo que nos da x sub p elevado a 5t. Por tanto, la solución particular de x es e elevado a 5t. Adicionamos al resultado anterior de solución general. Entonces, nos va a dar, según a la 7 más raíz de 29, todo entre paréntesis, por t más constante, 2 elevado a 7 menos 29, entre paréntesis, multiplicado por t, más e a la 5t. Una falencia de Tucker. Bien, por tanto, se ha resuelto, o se solucionó lo que corresponde a la variable x. Variable x falta la variable y. Entonces tenemos la solución final de la variable x. Vamos a la variable y. Para calcular la otra variable, la x ya la hemos calculado. Ahora, la otra variable que es y, nuevamente configuramos determinantes. Con el cuidado, ahora la columna a reemplazar de la variable y en el segundo miembro por término independiente, ¿sí? Que es 4e a la 2t y 5e a la 5t. Anterior reemplazamos x, ahora reemplazamos y. Y aquí está y, ¿sí? En forma de producto, ¿sí? En el determinante, en la estructura de determinante, ahora para calcular la variable y. Veamos con el primer desarrollo, ¿sí? Diagonal principal de menos 5 multiplicado por 4 de menos 2, lo que está en azul o celeste,
Luego la diagonal secundaria, D por 2D, ¿sí? Negativo por la fórmula. Y 2 por D por 2D nos da 2D al cuadrado, ¿no? En el segundo miembro, multiplicado por X, ¿no? En el segundo miembro, lo mismo. Diagonal principal, diagonal secundaria. Eso ya lo conocen, ¿no? La diagonal principal nos da un producto de D menos 5 multiplicado por 5 a la 5T. La secundaria, el signo por la fórmula, negativo. D por D a la 2T. Bien. El producto de D menos 5 por 4, D menos 2, da 4D al cuadrado menos 28D más 40. Menos 2D al cuadrado. Todo entre paréntesis multiplicado por X. El segundo miembro. Al ejecutar este producto, D menos 5 por 5E a la 5T, da 5D a la 5T menos 25E a la 5T. Esta expresión. Menos 4D a la 2T. Bien, en el segundo miembro se puede identificar en el primer sumando y en el tercer sumando que hay que derivar, ¿no? Por tanto, ejecutamos esa derivada y en el primer miembro copiamos tal como está, luego identificamos los términos semejantes. Por tanto, la derivada de 5d elevado a 5t nos da 5e elevado a 5t, que multiplicado por el coeficiente 5 que se tiene, da 25 e a la 5t. Por otro lado, en el tercer sumando, la derivada de 4d elevado a 2t da la derivada 2e elevado a t, y ese 2 multiplicado por el coeficiente 4 nos da 8e elevado a 2t. Una vez que se ejecutaron las derivadas, identificamos los términos semejantes. Tenemos 25 elevado a 5t menos 25e elevado a 5t. Se simplifican, solo queda menos 8e elevado a 2t. Y en el primer miembro, simplificamos 4d al cuadrado menos 2d al cuadrado, que da 2d al cuadrado. Menos 28d más 40, que multiplica a la variable y. Finalmente tenemos una ecuación simple. 2d al cuadrado menos 28d más 40, que multiplica y, igual a la función q, que es menos 5e elevado a 2t. Similar a la anterior, en el caso de la variable, la solución de la variable x, es la misma ecuación, por tanto, los valores serán los mismos, son los mismos, ¿sí? Y luego reemplazamos. Y igual, en esta parte ya no es constante 1, ya escribimos constante 1, constante 2, ¿sí? Por tanto, le corresponde, ¿ya? Corresponde notar en la variable y constante 3. Si los valores raíces son iguales, se va a denotar lo mismo, pero le corresponde constante 3, ¿sí? Más constante 4 a la 7 menos raíz de
29. Por lo tanto, esta es la solución complementaria de la variable y hasta el momento. Continuación, la solución particular de la variable y. Entonces, se aplica la misma fórmula TA por método abreviado. No siempre puede ser por este método. Se puede solucionar por otro método. En este caso, se lo realiza por método abreviado. Se aplica la fórmula. ¿Sí? En la función es la misma función f de que depende de d. Lo mismo el procedimiento, pero en este caso la función q es otra, ¿no? Menos 8e a la 2t. Y también el valor de a es 2. Hay que tener cuenta de que tendremos otro resultado, ¿no? Como siempre, reemplazamos. En vez de d, ahora reemplazamos con el valor de 2. Tendremos entonces en el denominador 2d al cuadrado, 28 por 2, 90, multiplicado por la función q menos 8e a la 2t. Entonces, por tanto, al calcular el denominador 2 por 28 por 2 más 40 da menos 8. Simplificamos por menos 8 del numerador, lo cual tenemos menos 8 dividido entre menos 8, ¿no? Por tanto, el resultado es simplemente elevado a 2t. Y la solución particular de y será e elevado a 2t. Lo cual adicionamos a la solución complementaria que anteriormente habíamos resuelto, ¿no? Y la solución final de la variable y será y igual constante 3 elevado a 7 más raíz de 29 más constante 4 elevado a 7 menos raíz de 29 más elevado a 2t. Esa es la solución final de la variable y. Ya tenemos lo de x, solo que tenemos 4 constantes, ¿sí? Constante 1, constante 2 en la variable x, y en y tenemos constante 3, constante 4, lo cual hay que resolver. Solo debemos tener 2 constantes, y eso determinamos por el análisis del determinante, ¿no? Ejecuta los productos necesarios, entonces le da esta expresión, ¿no? 2d al cuadrado menos 28d más 40. El grado de este polinomio, la solución del problema, debe tener 2 constantes
constantes y no 4. Por tanto, habrá que reducir de los 4 constantes que tenemos, constante 1, constante 2, constante 3, constante 4, a solo 2. Esa solución se da cuando se reemplaza en una de las ecuaciones, ¿no?, originales, iniciales. La ecuación 1 tenemos como x' más 2y' menos 5x igual a 4e elevado a 2t. Reemplazaremos a esta ecuación, ¿no?, para reducir las constantes. Para reemplazar en la ecuación 1, que está en recuadro, necesitamos x', necesitamos y'. Tenemos x. El valor de x es ese, ¿no? Por tanto, para obtener x', y', hay que derivar de x, valor de x y valor de y. Valor de x, valor de y. La derivada, escribimos la ecuación x así tal cual está, ¿sí? Hay ciertos errores de typeo, por ejemplo, en las soluciones anteriores, ¿no? Y ya está completa, ¿no? Esta ecuación ya está completa y ese es el valor de x, igual a constante 1 e elevado a, entre paréntesis, 7 más raíz de 29 multiplica t, más constante 2 e elevado a 7 menos 29, que multiplica, entre paréntesis, que multiplica a x, t, más e elevado a 5t. De esta expresión, x, derivamos. Al derivar, nos va a dar 7 más raíz de 29 como, entre paréntesis, como coeficiente, constante 1 elevado a la misma cantidad, solo que multiplicado por t. El siguiente sumando, ¿no? Entre paréntesis, 7 menos raíz de 29, constante 2 elevado a 7 menos 29, entre paréntesis, que multiplica t, más la derivada del tercer término nos da 5 elevado a 2t. Eso es con relación a 5t, ¿no? Perdón. Con relación a la derivada de la variable x, ahora vayamos a la variable y. La variable y es constante 13 elevado a, entre paréntesis, 7 más raíz de 29, que multiplica t, más constante 4 elevado a, entre paréntesis, 7 menos 29, que multiplica a t, más e elevado a 2t. Al derivar, el primer sumando nos da, entre paréntesis, 7 más raíz de 29, constante 3 elevado a, entre paréntesis, 7 más 29, que multiplica t. El siguiente sumando, la derivada del siguiente sumando, del segundo sumando, nos da, entre paréntesis, 7 menos raíz de 29, constante 4 elevado a, entre paréntesis, 7 menos 29, 7 menos raíz de 29, que multiplica t, más la derivada de e elevado a 2t, que nos da 2e elevado a 2t. Por tanto, ya tenemos valor de x para reemplazar en este sector. Valor de x' para reemplazar. Valor de y' para reemplazar, ¿no? Se reemplaza. Reemplazamos. Lo cual
está a continuación. No. En la ecuación, ¿no? Al reemplazar queda de la siguiente forma. El valor de x' más 2 el valor de y'. X, simplemente. Todo igual a 4e elevado a 2t.